¿Cómo una mujer empieza a extrañar al hombre que dio por sentado? Psicología femenina. Permíteme empezar con algo que quizás te incomode, pero es real. Una mujer puede quererte y al mismo tiempo subestimarte. Sí, así como lo oyes. Puede ocurrir más veces de las que imaginas. Lo más curioso es que la mayoría de las veces ni siquiera somos conscientes de lo que hacemos, hasta que ya no estás, hasta que dejas de insistir, hasta que tu silencio se convierte en un espejo que no queremos mirar. Y entonces, ahí comienza la nostalgia. Ahí aparece el vacío que antes ignorábamos. Ahí empezamos a extrañar al hombre que juramos que no necesitábamos. La realidad es que la mayoría de las mujeres no son calculadoras frías ni manipuladoras natas. Somos emocionales, impulsivas, buscadoras de conexión. Pero también probamos límites, jugamos con la cuerda para ver cuánto aguanta. Muchas veces confundimos tu constancia con debilidad, tu paciencia con falta de opciones, y tu presencia constante con una garantía que jamás se perdería. Hasta que un día se pierde. Cuando un hombre deja de girar alrededor de nosotras, cuando su energía retrocede, cuando su atención deja de ser un recurso siempre disponible, algo dentro de nosotras cambia. Y ese cambio no tiene que ver con lo que él hace, sino con cómo nos hace sentir su ausencia. Este mensaje no es un ataque contra las mujeres, ni un reproche amargo. Es una confesión honesta, para que dejes de preguntarte qué salió mal y empieces a comprender cómo funciona esta dinámica. Porque sí, hay señales, hay momentos psicológicos muy sutiles en los que una mujer comienza a extrañar justamente a ese hombre que antes no supo valorar. Y si eres un hombre que alguna vez fue dado por sentado, o si en este momento estás retirando tu energía y no sabes qué efecto puede tener en ella, lo que voy a contarte es para ti. No desde un manual, sino desde la experiencia real, desde la mente y el corazón femeninos cuando nos damos cuenta, quizá demasiado tarde, de que perdimos a alguien que no era tan reemplazable como pensamos. Primero, todo empieza cuando dejas de buscarla. ¿Quieres saber cuándo comenzamos a extrañarte de verdad? No es durante una discusión, tampoco cuando aparentamos indiferencia, o cuando te tratamos con frialdad como si no nos importaras. El punto de quiebre aparece cuando tu nombre deja de aparecer en nuestro teléfono, cuando ya no hay mensajes, ni llamadas, ni esos pequeños detalles diarios que fingíamos ignorar, pero que secretamente nos daban seguridad. Ahí es cuando el silencio se vuelve ensordecedor, no afuera, sino dentro de nosotras. Las mujeres estamos acostumbradas a ser buscadas, a que un hombre insista, a que aparezca incluso cuando hemos sido inconstantes. Y mientras eso ocurre, sentimos poder. Nos creemos con el control. Y bajo esa ilusión, es fácil empezar a dar por sentado al hombre que siempre está presente. Pero cuando se corta ese flujo, algo nos desconcierta. Al principio lo sentimos como confusión. ¿Por qué no me escribió hoy? Luego la mente se inquieta. Revisamos el teléfono más seguido, stalkeamos tus historias, buscamos rastros de tu atención, aunque jamás reaccionemos públicamente. Ese cambio de energía lo percibimos, y nuestro ego no sabe digerirlo. Lo sorprendente es que no hacen falta meses. A veces basta una semana de silencio para que una mujer que juraba necesitar espacio empiece a sentir ansiedad por saber qué estás haciendo sin ella. Se nos cruzan preguntas. ¿Habrá conocido a alguien más? ¿Está molesto? ¿Será que esta vez sí me perdió la paciencia? Lo que muchos hombres no entienden es que cuando una mujer se aleja, en el fondo suele ser una prueba. Queremos ver hasta dónde lucharás por nosotras. Esperamos que insistas. Y cuando en vez de eso te retiras, el sistema interno se sacude, porque en secreto asumíamos que siempre aguantarías. Y entonces nos cae la realidad. Tu voz, tu atención, tu constancia, eran parte de nuestra rutina, y ahora que no están, se convierten en el alimento que nos falta. Lo que antes ignorábamos se transforma en lo que empezamos a desear. Tu ausencia deja una huella más fuerte que tu presencia, porque ya no eres el hombre que corre detrás, ahora eres el que camina a su propio ritmo. Y en ese instante, la que empieza a perseguir
aunque sea en silencio, es ella. 2. La memoria selectiva. Valoramos lo que ya no está. ¿Sabes qué es lo más irónico? No te empezamos a extrañar por los grandes gestos, ni por las cenas costosas, ni por las sorpresas espectaculares. Lo que se extraña son las pequeñas cosas, esos detalles que parecían insignificantes, pero que construían un espacio invisible de seguridad. Ese buenos días que enviabas sin falta. Ese comentario cuando notabas que estábamos agotadas, aunque dijéramos que estábamos bien. Ese snack favorito que llevabas sin que lo pidiéramos. O el simple hecho de recordar lo que mencionamos de pasada y que nadie más atendía. Lo que realmente queda grabado es cómo nos hacías sentir, escuchadas, vistas, elegidas. Pero la mente humana tiene una falla. No suele valorar lo constante. Nos acostumbramos a tu entrega, la convertimos en paisaje. Y cuando estábamos centradas en nuestros caprichos, probablemente te hicimos sentir invisible, como si tus esfuerzos fueran lo normal, lo mínimo, hasta que ya no están. Y entonces cada ausencia grita. Lo que antes se sentía garantizado ahora se convierte en nostalgia. Empezamos a compararte con otros hombres y notamos lo obvio. Ellos no prestan la misma atención, no poseen esa inteligencia emocional, no saben estar presentes como tú lo hacías, y ahí es donde aparece el arrepentimiento. Porque lo que perdimos no era un hombre bueno, cualquiera. Era alguien raro, distinto, consciente, un tipo de presencia que no abunda. Y cuando estamos frente a alguien nuevo que no alcanza esa profundidad, comprendemos que no solo perdimos a quien nos quería, perdimos a quien nos cuidaba. Y lo peor, nos damos cuenta cuando ya es tarde. Tercero, jugamos a estar bien, pero por dentro nos quebramos. Aquí viene una confesión que pocas mujeres admitirán. Cuando reconocemos que dejamos ir a un buen hombre, casi nunca lo mostramos de inmediato. Al contrario, tratamos de disimular. Publicamos fotos felices, aparentamos que seguimos con nuestra vida, quizás hablamos con alguien nuevo, pero no es porque ya te hayamos olvidado. Es una máscara. La verdad es que por dentro estamos reviviendo conversaciones, repasando escenas, preguntándonos si fuimos demasiado frías o injustas. Nos atormenta pensar si confundimos tu amor con debilidad y si eso nos costó perderte. Ese desorden interno lo escondemos tras risas falsas y distracciones, porque reconocerlo frente a los demás, y peor aún, frente a ti, sería un golpe al ego. Pero el silencio, ese mismo que pensábamos controlar, se convierte en un juez silencioso. No nos deja escapar. Y aunque finjamos estar superadas, la verdad es que estamos atrapadas en la espiral de la duda. Cuarta, la batalla entre el ego y la emoción. Cuando una mujer empieza a sentir que perdió a un hombre valioso, no es un proceso lineal, no es simplemente te extraño. Es una guerra interna entre dos fuerzas. El ego que dice, no muestres debilidad, y la emoción que susurra, lo dejaste ir. Ese conflicto es desgastante. Por un lado, queremos mantener la apariencia de fortaleza, de independencia, de que nada nos afecta. El ego nos convence de que admitir un error sería perder poder. Pero por dentro, las emociones golpean sin tregua. Nos inundan recuerdos, nos sacuden los silencios, nos atacan en momentos de calma. El ego busca protegernos, pero en realidad nos encierra en una prisión de orgullo. La emoción, en cambio, es la que nos enfrenta a la verdad, que quizás confundimos amor con debilidad, constancia con aburrimiento, paciencia con falta de carácter. Los estoicos hablaban de cómo el mayor enemigo no es el mundo, sino la mente desordenada. Y aquí aplica perfecto. El ego crea ruido, resistencia, excusas. La emoción trae claridad, aunque duela. Al final, la emoción siempre termina ganando, porque lo que se siente de verdad no puede ser silenciado eternamente. Cuando vemos que él florece sin nosotras, hay un golpe que desarma incluso al ego más orgulloso. Ver que el hombre que dimos por sentado no se quedó estancado, no se hundió, no nos esperó, que siguió su camino y que ahora brilla sin nuestra presencia. Ese momento cambia todo, porque mientras nosotras intentamos convencernos de que seguimos adelante, descubrimos en sus actos lo contrario.
Él realmente avanzó. Ya no hay indirectas en sus redes, no hay amargura, no hay rastros de rencor. Lo vemos sonreír, entrenar, trabajar en sus proyectos, viajar, conectarse con nuevas personas. Y lo que más duele no es que esté feliz, es que lo está sin nosotras. El ego lo interpreta como una amenaza. ¿Acaso ya me olvidó tan rápido? La emoción lo traduce como un recordatorio. Tenías oro en las manos y lo trataste como piedra. Aquí entra otra enseñanza estoica. No puedes controlar lo que el otro hace con su vida, pero sí puedes reflexionar sobre lo que tus actos construyeron o destruyeron. Y en este caso, el hombre que antes parecía inmutable, ahora es testimonio viviente de que el desapego es poder. Su silencio no es vacío, es paz. Y esa paz, paradójicamente, nos golpea más que 1000 reproches. 6. El silencio como espejo. Muchos hombres subestiman lo poderoso que es el silencio. Piensan que para demostrar valor deben explicar, reclamar o buscar cerrar círculos. Nombre el silencio es el círculo que se cierra solo. Cuando un hombre que siempre estaba presente decide callar, no solo se siente su ausencia, se siente un reflejo incómodo. El silencio funciona como un espejo donde nos vemos sin maquillaje emocional, sin su atención, sin sus cuidados, sin esa certeza de que siempre estaría. Y lo que surge no es calma, es ansiedad. Es el ruido interno preguntando, ¿me habrá reemplazado? ¿Se cansó de verdad? ¿Estará mejor sin mí? Los estoicos enseñaban que la naturaleza aborrece el vacío, y en las emociones ocurre lo mismo. Cuando un hombre se retira, ese espacio vacío se llena de pensamientos que no nos dejan en paz. El silencio se convierte en un juez que nos obliga a enfrentar nuestras decisiones. Lo más curioso es que incluso si fuimos nosotras quienes nos alejamos primero, tu silencio no se siente como paz, se siente como rechazo. Aunque no digas nada, la lección es clara. Ya no tienes espacio aquí. Ese espejo, ese vacío que antes llenabas, es lo que más nos tortura. 7. La ilusión de lo reemplazable. Déjame ser brutalmente honesta. Si un hombre permite que lo traten como opción secundaria, inevitablemente lo veremos como reemplazable. No porque seamos crueles, sino porque la mente humana funciona así. Lo que está siempre disponible se percibe como barato, y lo escaso como valioso. Cuando un hombre aguanta todo, perdona todo, cede siempre, deja de proyectar fuerza, y nosotras, aunque digamos que queremos comprensión infinita, en el fondo no respetamos lo que podemos manipular sin resistencia. Aquí está la paradoja. Las mujeres no deseamos realmente a un hombre que se doblega ante todo. Queremos al que sabe poner límites, al que no tiene miedo de perdernos, si eso significa respetarse a sí mismo. Por eso, cuando finalmente un hombre se planta, retira su energía y demuestra que no necesita demostrar nada. Ahí empieza el cambio de percepción. El estoicismo lo resume en una frase. El hombre sabio no depende de lo que no controla. Y tú, al dejar de mendigar atención, al dejar de esperar validación, te conviertes en ese hombre sabio. No porque seas insensible, sino porque entendiste que tu valor no depende de si una mujer lo reconoce o no. 8. La nostalgia que se convierte en arrepentimiento. Al principio, lo que sentimos es simple. Extrañamos la rutina, la atención, los gestos pequeños. Pero conforme el silencio se prolonga y tu vida avanza, lo que era nostalgia se convierte en arrepentimiento. Y aquí está la diferencia. La nostalgia duele, pero el arrepentimiento hiere el orgullo, porque no solo sentimos tu falta, sino que debemos admitir que el error fue nuestro. Ese reconocimiento no siempre se hace público. Muchas veces jamás te lo diremos. Pero créeme, lo sentimos. Y se vuelve una espina clavada, una pregunta que nos visita en la noche. ¿Cómo dejé ir a alguien que me cuidaba más de lo que yo misma me cuidaba? Los estoicos decían que la vida es breve y que desperdiciar lo valioso es la mayor insensatez. Y justo esa sensación es la que se instala. Desperdiciamos a alguien valioso por orgullo, por distracción, por creer que siempre estaría. 9.
El hombre que regresa distinto. Si alguna vez volvemos a acercarnos, no será igual, porque ya entendimos que no estás en el mismo lugar emocional. Ya no eres el hombre que insistía, que esperaba, que regalaba su tiempo sin medirlo. Ahora eres alguien más firme, más consciente, más en paz. Y eso nos desconcierta, porque en silencio quizá esperábamos que si volvíamos, todo estaría como antes. Pero el hombre que se ha reconstruido ya no entrega su energía con tanta facilidad. Esa transformación duele más que la ausencia inicial, porque nos obliga a aceptar que no solo te perdimos la versión de ti que era solo nuestra. 10. El eco de lo irreemplazable. Cuando un hombre realmente se valora y decide no volver a la misma dinámica, algo profundo ocurre en la mente femenina. Entendemos que lo que perdimos no se puede sustituir, y ese eco se queda. Podremos salir con otros, recibir halagos, probar nuevas atenciones, pero nada se siente igual, porque lo que extrañamos no son solo los gestos, sino la sensación de hogar emocional que teníamos contigo. Aquí aparece la verdad incómoda. No es que queramos cualquier hombre, queremos el recuerdo de lo que tú nos hacías sentir. Y cuando comprendemos que no podemos recrearlo con nadie más, el vacío se hace más grande. Los estoicos decían que la pérdida no existe, solo la transformación. Pero la mente femenina, cuando reconoce que dejó ir a alguien valioso, vive esa transformación como pérdida real, porque se da cuenta de que no hay marcha atrás. Tú ya no eres el mismo, y nosotros tampoco. 11. El orgullo nos ata, el tiempo nos castiga. La mayoría de mujeres que extrañan a un hombre que dieron por sentado no lo buscarán de inmediato. El orgullo actúa como cadena. No debo escribirle primero. Él debería hablarme. Él debería probar que todavía quiere estar. Pero mientras nos aferramos a ese orgullo, el tiempo pasa. Y el tiempo es cruel. Porque mientras esperamos que tú hagas el primer movimiento, vemos que tu vida sigue, que avanzas, que no retrocedes a buscarnos. Esa espera se convierte en agonía silenciosa, y cada día que pasa sin tu mensaje confirma lo que más tememos, que ya no existimos en tu horizonte. Los estoicos enseñaban a no postergar lo importante, porque la vida es efímera. Pero cuando el ego nos domina, postergamos la acción y terminamos perdiendo lo único que realmente queríamos conservar. Esa contradicción es el castigo. Esperar que el otro actúe cuando el momento de actuar era nuestro. 12. El despertar de la autocrítica. No todas las mujeres llegan a este punto, pero las que de verdad sintieron algo profundo empiezan a cuestionarse con brutal honestidad. ¿Fui demasiado fría? ¿Lo traté como un seguro que siempre estaría? ¿Me aproveché de su paciencia? ¿Lo hice sentir invisible? Y lo más duro es que la respuesta casi siempre es sí, porque en el fondo sabemos que el problema no fue que faltara amor, sino que faltó reconocimiento. Y esa autocrítica es un golpe al ego mucho más fuerte que cualquier reproche externo. El estoicismo enseña que la vida no castiga, simplemente devuelve lo que sembramos. Si sembramos indiferencia, recogemos distancia. Si sembramos orgullo, recogemos soledad. Esa reflexión llega tarde, pero llega. 13. El hombre que ya no busca aprobación. Desde afuera, lo que más desconcierta es ver que ya no buscas aprobación, que no estás pendiente de si te miramos, de si reaccionamos, de si damos señales. Eso nos descoloca, porque cambia el poder del lugar. Antes, nosotras sentíamos control. Sabíamos que, al desaparecer un poco, tú volverías. Pero ahora el guión cambió. Tu vida no gira alrededor de nuestra atención. Y ahí entendemos algo que duele. Tu valor nunca dependió de nosotras. Siempre fue tuyo. Solo que ahora lo reconoces. El hombre que se reconoce a sí mismo se vuelve inmune al juego de validaciones. Y eso lo hace más atractivo, pero también más inalcanzable. 14. La huella invisible. Hay una verdad que casi nunca admitimos en voz alta. Cuando una mujer pierde a un buen hombre, ese recuerdo se queda grabado como huella. Podemos reír, salir, incluso enamorarnos otra vez, pero en momentos de silencio, su figura vuelve.
Vuelve en un detalle cotidiano, en una comparación inevitable, en una carencia que notamos en otro. Y ahí está la ironía. Cuando lo tuvimos, no lo valoramos. Cuando ya no lo tenemos, se convierte en estándar imposible de igualar. El estoicismo diría que es un recordatorio de la impermanencia. Nada es eterno si no lo cuidamos. Y el hombre que supimos perder se convierte en esa lección viva que aparece una y otra vez, aunque no lo digamos. 15. El cierre estoico, desapego y propósito. Para ti, hombre que alguna vez fuiste dado por sentado, aquí está la conclusión más valiosa. No necesitas que una mujer reconozca tu valor para tenerlo. La verdadera fuerza está en no depender de la validación externa, en vivir con propósito, con disciplina, con calma, en retirarte sin resentimiento, porque entendiste que tu paz vale más que cualquier demostración de orgullo. El desapego no es frialdad, es libertad. Es poder mirar atrás sin rencor y adelante sin miedo. Es vivir bajo la filosofía estoica, controlar lo que depende de ti, tu carácter, tus acciones, tu energía, y soltar lo que no depende de ti, las emociones, caprichos o decisiones de otra persona. Y créeme, ese tipo de hombre es el que deja huella, el que se convierte en recuerdo imposible de borrar, porque no fue su insistencia lo que marcó, sino su capacidad de retirarse en paz, de reconstruirse sin necesidad de probar nada. 16. El hombre inolvidable. Al final, lo que una mujer más extraña no es al hombre que siempre estaba disponible, sino al que supo retirarse con dignidad, no al que pedía amor, sino al que lo ofrecía sin perderse en el proceso, no al que rogaba, sino al que decidió caminar ligero. Ese hombre se vuelve inolvidable porque nos enseña, aunque sea tarde, lo que realmente significa ser valioso. Y la lección, aunque dolorosa, se queda con nosotras como un tatuaje invisible. 17. La invitación final. Si alguna vez diste todo y no lo valoraron, no te hundas en rencor. Tómalo como entrenamiento del carácter. Como diría Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. El hecho de que una mujer no viera tu valor no significa que no lo tengas. Significa que su mirada estaba nublada. Y tu tarea no es esperar a que se aclare, sino vivir de tal manera que tu propia mirada sea suficiente. Porque el hombre que se sostiene por sí mismo, que sabe quién es y que no necesita aprobación externa, ese es el hombre que, tarde o temprano, todas recordamos. No por lo que hizo, sino por lo que fue.